Muy buenas tardes a todos, buenas noches, dependiendo del país en donde se encuentren. Bienvenidos todos de todos los países de Latinoamérica, de que también hay personas que nos ven desde otro territorio diferente a Latinoamérica, diferente a México, diferente a Perú, a Chile, a Ecuador. Hay personas que nos ven desde España. Han habido estudiantes que están en Londres, entonces muchísimas gracias por estar acá, por estar presentes en este nuevo diplomado, en la nueva cohorte del diplomado en autismo y otros trastornos infantiles. Ya me voy a presentar. Mi nombre es Ana María Velázquez, yo soy la psicóloga y neuropsicóloga clínica, magíster en neuropsicología clínica, que les va a estar dando el curso. Gracias a todos los que nos escriben del Salvador, Stephanie desde El Salvador, desde Perú, Ecuador, Chile, personas desde Argentina. Hola María desde Argentina. Qué bueno que estén todos acá. Sé que hay personas que tienen dificultad con la parte del audio, entonces les voy a mostrar cómo pueden conectarlo. Siempre pueden hacer esto. Entonces, el paso número uno es conectar el audio. Sé que no me están escuchando, pero ojalá estén viendo mis indicaciones. Paso número uno. Y luego el Wi-Fi o los datos móviles. De pronto, si en algún punto ustedes tienen esa dificultad, lo que pueden hacer es este paso, siempre desde que estén con conexión pues, a internet o datos móviles. Son los pasos pertinentes para que puedan conectar el audio, que a veces paso, que cuando de pronto se salen de la reunión se desconectan, para que lo tengan muy presente. Nuevamente, les doy a todos la bienvenida a esta nueva cohorte de autismo y otros trastornos infantiles. La clase del día de hoy es una clase diferente al resto que vamos a utilizar. En la primera parte de la clase del día de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a dar una pequeña introducción a cómo va a ser la dinámica de la clase. Como vieron entonces en el inicio, de pronto en la propaganda, en la publicidad del diplomado, hay un material de estudio, les voy a mostrar dónde está almacenado, les voy a enseñar entonces un poco cuál es la dinámica, cómo se obtiene la certificación. Luego vamos a entrar con el tema número uno de la clase de autismo, es decir, el módulo número uno. Y a las 7:50 hora colombiana, para las personas que de pronto no están dentro de la zona colombiana, que sé que son bastantes, por acá les voy a dejar también un programa según la hora del país. Entonces, en Colombia son las 6, en Ecuador también, en Guatemala vienen siendo las 5, en México las 5, en Uruguay ya nos cambia a las 8 p.m., en Estados Unidos en la hora de Miami nos cambia a las 6 y en Austin, Estados Unidos 5 p.m., en España, como les digo, son las 12 a.m., para que entonces ustedes ubiquen su lugar donde en ese momento están y hagan la convergencia horaria con Colombia. Entonces, hoy a las 7:50 de la noche va a entrar nuestro coordinador, quien les va a explicar a ustedes todo lo de la certificación, todo lo del material opcional, que realmente es muy importante tenerlo presente. Vamos a comenzar dando entonces una breve introducción. Es importante también que ustedes sepan para qué el diplomado, el por qué el diplomado. Nuevamente acá tengo la conexión. Paso uno, paso número dos. Sé que muchos de ustedes tienen de pronto muchas preguntas. Entonces, mientras se va avanzando la clase, traten de estar muy presentes, traten de estar muy atentos para poder entonces comprender cómo se va a hacer, cuándo se van a dar las clases, qué temas. Por ejemplo, muchas personas tienen una pregunta que por acá veo mucho, es cómo se diagnostica el autismo, qué pruebas se utilizan en el autismo. Son temas que vamos a observar, pero que tienen un tiempo prudente, es decir, que tienen un tema específico. Por acá estoy leyendo algunos de los comentarios.
Bueno, lo de la certificación, recuerden que a las 7:50 entra nuestro coordinador. Muchas personas desde Argentina, Chile, bastantes de Argentina. Muy bien. Les voy a dar entonces realmente la bienvenida, como se debe. Eh, a todos, gracias por estar acá en este diplomado internacional de autismo y otros trastornos infantiles. Para mí, siempre que doy este curso es un honor darle la bienvenida. Es un espacio que creo que ha sido diseñado para que ustedes puedan fortalecer esos conocimientos, para que tengan una mejor comprensión, para que tengan mejores habilidades en lo que es el trastorno del espectro autista, no solamente en el trastorno del espectro, que de hecho actualmente hay bastante prevalencia, sino también otros trastornos del neurodesarrollo, como lo que es el TDAH, lo que son los trastornos específicos del aprendizaje. Es un diplomado que fue creado para darles a ustedes una oportunidad que creo que es invaluable para que ustedes puedan profundizar en esa atención integral, si son terapeutas ocupacionales, terapeutas respiratorios, si son psicólogos, neuropsicólogos, para que puedan tener un buen abordaje para ese diagnóstico, un diagnóstico oportuno, unas intervenciones que puedan ser efectivas para niños, niñas, que obviamente es un reto para el diagnóstico, son niños que presentan desafíos en su neurodesarrollo. Entonces, este diplomado de autismo y otros trastornos infantiles que vamos a ver, no solamente los trastornos del neurodesarrollo impactan a la persona. Vamos a ver que también la idea es tener un buen abordaje con las familias, un buen abordaje con la comunidad, un buen abordaje, por ejemplo, con el entorno académico, que a veces son eh, las mismas sociedades las que generan ciertas barreras. Por ello, entonces, como profesionales, nuestra labor siempre va a ser a contribuir con esos conocimientos que estén basados en evidencia científica. Todo lo que vamos a ver en diplomado tiene evidencia científica. Vamos también a desmitificar mucha información que hay alrededor del autismo, que hay alrededor del TDAH, para que ustedes puedan tener herramientas prácticas, pero también un enfoque humano que les permita, obviamente, tener una buena intervención. Entonces, durante el diplomado vamos a contar con muchas guías, vamos a estar entonces de la mano con el material de estudio, con el material opcional, para que entonces ustedes puedan obviamente explorar esas herramientas, esas estrategias, esos enfoques también con casos clínicos, que la idea es eso, que trabajemos con casos clínicos para que ustedes puedan tener un mejor abordaje. Sí, María del Pilar. Eh, Maravilloso que seas docente, que trabajes en un colegio, cada vez más hay mayor conciencia, pero también mayores retos o mayores desafíos. Bueno, por acá quiero confirmar el audio, si me están escuchando bien. Bueno, si me están escuchando bien, listo, perfecto, perfecto. Me voy a presentar, mi nombre es Ana María, como les había mencionado, yo soy psicóloga, tengo un enfoque cognitivo-conductual y soy magíster en neuropsicología clínica. Me ha gustado muchísimo el tema de la neurociencia, no solamente la neurociencia desde la parte investigativa, sino también desde ese conocimiento clínico, práctico que requieren los pacientes. No solamente mi intervención ha sido en niños, adolescentes, también han sido adultos, en este caso, por ejemplo, adultos con trastorno del espectro, que es un reto diagnóstico actualmente, y que la idea es tener una perspectiva biológica de la salud mental, de la salud cerebral. Un poco más de mí. Tengo experiencia en trastornos del neurodesarrollo, secuelas cognitivas tras daño cerebral, entonces ahí están los traumatismos craneoencefálicos, los accidentes cerebrovasculares, los tumores, las infecciones del sistema nervioso y los trastornos genéticos, que por ejemplo vamos a ver algunos trastornos genéticos, trastorno de Rett, síndrome de Williams, trastorno o síndrome de X frágil, síndrome o trastorno de Angelman o Angelman, que de hecho son diagnósticos genéticos que se relacionan con un autismo sindrómico. Esto lo vamos a ver. También he sido docente
en facultades de ciencias de la salud, en instituciones de educación superior en la ciudad de Medellín. Soy colombiana, soy de la ciudad de Medellín, quizás mi acento me pueda delatar. Y la idea es que aprendamos bastante en este diplomado. Un poco lo que es la definición del autismo. Es importante saber a qué nos vamos a enfrentar. Esa es la definición del programa, pero también les voy a dar una breve introducción. Sé que no todas las personas que están en el diplomado quizás ya tienen un conocimiento previo sobre lo que es el trastorno del espectro autista, entonces la idea es que ustedes sepan a qué nos vamos a enfrentar, con qué vamos a trabajar. Les voy a dar un poco, acá igual tiene la definición del programa, pero sí les quiero explicar un poco qué es el trastorno del espectro autista. Es muy amplio. Recuerden, no solamente vamos a hablar del trastorno del espectro autista, vamos a hablar de otros trastornos a nivel cognitivo, a nivel neuropsicológico, lo cual entonces es importante que ustedes también tengan esto como una buena herramienta. Cuando hablamos entonces de para qué el programa, realmente se crea para que las personas puedan tener un conocimiento sobre lo que hoy en día hay muchísima prevalencia a nivel clínico, pero también mucha prevalencia en el ámbito pues terapéutico, como les menciono, pero también en el ámbito académico. Muchos docentes, muchas personas han tenido un reto para la educación, pues uno de los grandes retos para la educación hoy en día es fomentar lo que es la inclusión educativa, lo que es esa personalización del aprendizaje. Cada estudiante sabemos que tiene un ritmo diferente, que tiene diferentes estilos, que tiene diferentes necesidades que son completamente únicas y es crucial que esos sistemas educativos evolucionen, sepan, para poder entonces reconocer, para poder abordar las neurodiversidades, que creo que es un tema que muchas personas han podido escuchar, especialmente en los niños con trastornos del neurodesarrollo, autismo, TDAH, trastornos específicos del aprendizaje. Y eso implica también adaptar esas metodologías, implica también incorporar tecnologías que son accesibles, capacitar también al gremio docente para que puedan responder a esas diferentes necesidades que hoy en día se encuentran. Entonces, la base es esa, que ustedes tengan también un conocimiento cómo es el lenguaje, cómo es la cognición, cómo es la atención, cómo son los estilos y el aprendizaje, cómo es la socialización y también para el ámbito clínico, que las personas entonces que trabajan con el área de la salud, sé que acá muchos trabajan con el área de la salud, puedan saber esos mecanismos neurofisiológicos, neuropsicológicos de lo que pasa en los trastornos del neurodesarrollo. Específicamente nos vamos a centrar en el autismo, que es digamos, un tema más macro. No quiero decir que el TDAH no sea un tema más macro, claro que sí, pero digamos que hay mucha más variabilidad en el trastorno del espectro autista y la idea es eso, mirar cómo son los demás trastornos del neurodesarrollo para poder tener buenas habilidades en ese trabajo. La idea es que ustedes después del diplomado y durante el diplomado puedan tener estas competencias. Primero, habilidades para integrar esas concepciones actuales sobre lo que es el trastorno del espectro autista, que puedan adquirir herramientas para la identificación de lo que son los signos de alarma en esa primera infancia. Es decir, vamos a conocer cómo es un desarrollo neurotípico. Cuando me refiero neurotípico es lo que está entonces dentro de la normalidad, hablando estadísticamente. No quiere decir que lo normal sea lo correcto, no, porque entonces no existiría lo bonito de hoy en día, que son las neurodiversidades, las neurodivergencias, pero sí hablar desde lo normotípico, lo estadísticamente en la media poblacional. Van a obtener información que está basada en evidencia, que es lo importante. Vamos también a desmitificar mucha información que hay, por ejemplo, lo de las madres nevera, lo de las vacunas también. Vamos a mirar la etiología, las características, cómo se hace un adecuado diagnóstico, cómo se hace una adecuada intervención desde una mirada integral y poder definir, clasificar y sobre todo diferenciar lo que son los trastornos del neurodesarrollo. En los trastornos del neurodesarrollo hay mucha comorbilidad, es decir, no es extraño, no es inusual ver una persona que tenga un TDAH, que tenga un trastorno específico del aprendizaje o que tenga autismo y que tenga TDAH.
pero es indispensable desde el ámbito clínico y desde el ámbito también educativo saber qué viene de cada diagnóstico, qué proviene del autismo y qué proviene del trastorno, por ejemplo, por déficit de atención con o sin hiperactividad o de tipo mixto. A lo largo del curso, eh, nosotros vamos a tener un contenido temático. Vamos a tener 4 módulos. De esos 4 módulos vamos a tener unos temas. Del módulo número 1 vamos a hacer una introducción al trastorno del espectro autista, donde vamos a ver tema 1, teorías explicativas, tema 2, definición y clasificación del trastorno del espectro autista. En el tema 3 vamos a trabajar lo que es la epidemiología y esas bases neurobiológicas del autismo. ¿Cómo funciona el cerebro de una persona con autismo? ¿Qué pasa en esa epidemiología? Esta palabra quiero que la recuerden mucho porque no se habla de epidemia diagnóstica. Acá no podemos hablar de epidemiología porque no es una enfermedad, pero lo pongo para, digamos, hacer eh, también cierto hincapié en que no es una enfermedad. Quiero lo primero, eso es lo primero que debemos aprender. Módulo 2, neurodesarrollo. En general, neurodesarrollo. Entonces, ¿cuáles son las generalidades? ¿Cuáles son los hitos del desarrollo cognitivo, los hitos del desarrollo motor y cómo se da el desarrollo social y el lenguaje en las personas, pues en los niños pequeños, en el neurodesarrollo? En el módulo 3 es donde vamos a conocer la evaluación y el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Vamos a mirar acá todo, eh, digamos, lo relacionado, cómo se hace una evaluación neuropsicológica. Obviamente no vamos a profundizar porque es un tema más clínico y sé que acá de pronto no todas las personas son clínicas, entonces también respetando esa parte, pero sí una evaluación diagnóstica. ¿Cuáles son los objetivos de intervención? Vamos a mirar las pruebas de evaluación neuropsicológica más usadas. Acá este tema número 2 lo vamos a dividir en dos: pruebas de cribado y pruebas de confirmación diagnóstica, como sería el A22, el ADR, de cribado MCHAT, ASQ3, la prueba del IDEA. Tema 3, la familia de pacientes con autismo. Tema 4, una intervención multidisciplinar. Por acá estaba también leyendo que hay muchas personas trabajadoras sociales. Maravilloso. Elis, que bueno, por acá veo. Soy una abuela que quiero aprender del tema para ayudar a mi nieto. Maravilloso, maravilloso, Elis. Módulo 4, otros trastornos infantiles. Acá hay otros trastornos, TDAH, dislexia, discalculia, disgrafía, lo que antes se conocía así. Ya se llaman trastornos específicos del aprendizaje con predominio en la lectura, con predominio en la escritura, con predominio en la grafía. Módulo 5, acá en este módulo 5 es opcional. Los 4 módulos que les mencioné, estos 4 módulos son teórico-prácticos, es decir, teoría, pero también casos clínicos, sobre todo a partir de acá. A partir de acá, y vamos a trabajar muchísimo casos clínicos. Y en el módulo 5 es un taller autoevaluativo que ustedes van a tener a su disposición. Como es autoevaluativo, entonces van ustedes a poner a prueba cómo está ese proceso de aprendizaje. Ustedes lo van a tener a su disposición. Yo se los voy a compartir 2 días culminando el diplomado para que lo puedan tener en cuenta, lo puedan diligenciar. Y como les digo, es autoevaluativo, es formativo también. Entonces no es una obligación ni tampoco de pronto tenga como una consecución negativa con la obtención de la certificación. Y por acá Ana me estaba preguntando sobre la certificación. Ana, te lo explican a las 5, perdón, a las 7 y 50, que entra nuestro coordinador. Tenemos una metodología de clase. Nosotros nos vamos a encontrar todos los días. Días y horarios de clase son los siguientes: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados. Tengan en cuenta que acá no están los domingos. Los domingos son un día de descanso para que ustedes también se encuentren con sus familias, puedan descansar de pronto de la jornada académica y laboral en la que están. Y vamos a poner mucha atención a los horarios. Todos los días nos vamos a encontrar. Como les digo, son 9 días. Entonces, 9 días que empiezan a partir de hoy. Entonces, jueves, viernes, sábado. Este sábado tenemos clase, domingo no tenemos clase.
Nuevamente empezamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y terminamos el sábado. Pues no este sábado, sino el próximo. Los lunes empezamos a las 6:15 hasta las 9:40 hora colombiana. Los viernes de 6:15 a 9 p.m. hora Colombia. Mire que los viernes es un poco más corto porque los sábados es en jornada de la mañana. Empezamos a las 9, terminamos a las 12 del mediodía. También tenemos unos descansos. ¿Para qué? Los descansos son necesarios para poder procesar mucho mejor la información. Lunes a jueves el descanso es a las 8, hora colombiana. El viernes, 7:30 p.m. y los sábados el descanso empieza a las 10:30 hora colombiana. Recuerden entonces los días y los horarios de clase. Igual esto se los dejo también en el material y en la clase grabada. Todas las clases quedan grabadas, no se preocupen. Se las comparten a ustedes vía enlace WhatsApp y también las suben a YouTube. Deme un momento, conecto el módem que tengo una batería de 15%. Como sé, y ya les había dicho esta información, pero es importante repetirlo, eh, se van a programar según el horario del país. Acá les dejo el horario del país. Puede que el país donde ustedes estén residiendo no se encuentre acá. Entonces les voy a explicar cómo pueden acceder, cómo pueden hacer esa conversión horaria que es importante. Antes de esto, antes de mostrarles la página, voy a leer un poco acá los comentarios y vamos a hacer entonces algo importante. Yo voy a mantener sí, yo ya te lo pongo en los días, no te preocupes. Ya vuelvo a compartir esa pantalla. Bueno, les estaba comentando que la dinámica de las clases para un mejor proceso de aprendizaje son, durante la explicación, vamos a mantener el chat cerrado. No, no te preocupes, las clases quedan grabadas. Es decir, si tú no te puedes conectar un día, y eso pues creo que a la mayoría de pronto les puede suceder, las puedes ver en diferido. Entonces, como les mencionaba, vamos a mantener el chat cerrado para que ustedes puedan concentrarse mucho más, para que no se dispersen y cuando ya sea el momento de hacer preguntas, vamos a tener una apertura del chat. Yo igual les aviso para que ustedes entonces estén muy pendientes, puedan colocar quizás, no sé, en donde están tomando nota de las preguntas, donde ustedes puedan tener, y no se preocupen, todas las preguntas van a estar con resolución. Bueno, me pedían estos horarios de clase, los tengo por acá y les voy a compartir entonces una página donde ustedes pueden hacer la conversor, pues es un conversor de horas, es una horaria, este es así. Entonces, por ejemplo, ponen Bogotá, Colombia y ponen, por ejemplo, Uruguay, ¿cierto? Y acá les sale la diferencia de la zona horaria. Entonces, la hora de Uruguay son 2 horas más que Bogotá, Colombia, para que lo tengan presente y de pronto no tengan inconvenientes a la hora de ingresar a las clases. Por acá les dejo el enlace en el Zoom, pues en el chat de Zoom, para que lo puedan saber. Nuestro descanso también,
la metodología, la programación de clases en el país. Importante, cada uno de los materiales de clase van a estar subidos en las carpetas compartidas de cada uno de los módulos. Los materiales van a estar todos ahí, es decir, las presentaciones que se muestran en clase, las lecturas complementarias, los videos que se muestran en clase, todo lo relacionado con lo que es la certificación, todo lo relacionado con el almacenamiento de pronto del material de estudio, todo es con los coordinadores de clase. Como docente no tengo esa información porque es más del corte administrativo, yo soy más del corte académico, para que lo tengan muy presente. Pero les voy a dar entonces lo que es el número de nuestra coordinadora Paula, igual como les mencionaba más adelante, a las 7:50 y a las 7:50. Esos son los números de la coordinadora Paula Contreras, más 57 316 238 2081 con código colombiano, y el otro número es 318 849 2138. Les voy a mostrar entonces dónde está y cómo es el material de estudio para que lo puedan tener muy presente. Es una nube, una plataforma, es un archivo único e intransferible para cada uno de ustedes, pues que tengan la certificación. Las carpetas son de esta manera. Tenemos cada uno de los módulos. Módulo 1, introducción. Módulo 2, neurodesarrollo. Módulo 3, evaluación y diagnóstico del autismo. Módulo 4, otros trastornos infantiles. Y el módulo 5, el taller formativo. Y acá tenemos unas dos carpetas adicionales. Una carpeta de casos clínicos de trastorno del espectro autista, la voy a abrir. Y acá tenemos, por ejemplo, caso clínico de autismo grado 1 en un paciente de 9 años. Tenemos entonces acá todo lo que es el material de estudio. Tenemos, por ejemplo, caso autismo grado 2 de un niño de 6 años y 4 meses, todo lo que es el informe. Caso clínico de trastorno del espectro autista en el adulto, todo lo que es acá. Por ejemplo, tenemos este que me parece muy importante tenerlo presente, y es el trastorno del espectro autista en una mujer adulta. Acá tenemos a Laura, 31 años, era profesional, es profesional en diseño gráfico, diseñadora freelance. Acá tenemos entonces un informe de 6 páginas. Acá tienen pues varios. Ese es uno de los más largos. Tiene 22 páginas. Acá podemos ver entonces lo que es una implementación de un programa intensivo. Tenemos 24 sesiones centradas en el entrenamiento de funciones ejecutivas en un niño de 5 años, acá en la ciudad de Medellín. Eso por un lado. Y tenemos también libros guías generales. Por ejemplo, este me parece maravilloso para fortalecer las habilidades socioemocionales. Acá lo tienen. Tienen también, por acá les había colocado este para padres, madres y tutores de niños y niñas con trastorno del espectro autista, guía para padres, tiene varias herramientas. Y por ejemplo, este, aprendiendo sobre las emociones, es un manual de educación emocional, que es muy importante. Entonces, aprendiendo sobre las emociones, manual de educación emocional, acá lo tienen para que entonces puedan también eh, tenerlo allí.
Acá están entonces todas las herramientas que se obtienen con la certificación, con el material de estudio. Nuevamente acá la información de la coordinadora Paula Contreras, la importancia de certificarse y recomendaciones de clase. Mantener los micrófonos apagados, mantener la cámara cerrada. Los comentarios los vamos a hacer vía chat en momentos específicos que se abren el chat. Yo de todas maneras siempre les aviso, les informo. Participar en las actividades es muy importante. Y vamos entonces a tener en cuenta que para un buen proceso de aprendizaje hay una necesidad, hay un interés, hay una motivación, una acción y un aprendizaje. Vamos entonces a ver un corto video para darle la introducción a este diplomado y poder ver el módulo número 1. De clase también se encuentran almacenados en la parte del material de estudio. Yo quiero que esta frase nos quede muy presente, no se preocupen, este video no tiene sonido. Y la frase es la siguiente: la ética profesional lo es todo para los profesionales del área de la salud. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Es muy importante saber que estamos trabajando no con el diagnóstico, estamos trabajando con las personas del diagnóstico. Entonces, importante ese trato humano, ese trato que sea un trato integral. La siguiente frase: las neuronas, la neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia. Un segundo. La neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Así, módulo número 1, introducción al trastorno del espectro autista. Este módulo va a tener una introducción muy bonita. Vamos a ver un documental, pues de hecho es un cortometraje. Es un cortometraje muy bonito, está centrado de hecho en la perspectiva de un niño con autismo cuando entra por primera vez a la escuela, cuando cambia incluso de escuela. Entonces, vamos a ver a Luis. Luis es un niño pequeño que tiene muchísimos desafíos, tiene trastorno del espectro autista. Es un cortometraje sumamente bonito, es un cortometraje francés. Ofrece, creo que ese cortometraje, si le prestamos muy buena atención, nos ofrece una mirada muy profunda, una mirada bastante conmovedora sobre lo que es el autismo desde una perspectiva, como vieron ahí a Luis, un niño de 8 años y medio, empieza a relatar. Luis nos comparte entonces cómo percibe el mundo que lo rodea, cómo entonces se enfrenta a muchísimos desafíos, todas las emociones que logra experimentar en su día a día. Es una narrativa realmente que nos permite también ver ese lado del trastorno del espectro, poder empatizar con la experiencia de Luis. Está basado entonces
en una experiencia real de un niño de 8 años y medio. De hecho, pues es un cortometraje muy bonito, comprende esas particularidades del trastorno del espectro autista. Entonces, la historia acá nos destaca también esa importancia de nuestro lado o de las personas neurotípicas, destaca la importancia de la empatía, destaca la importancia de lo que es la inclusión educativa, la inclusión en el ámbito familiar, nos muestra cómo con esos pequeños gestos o pequeños simples, gestos simples que podemos ver de comprensión pueden tener un impacto significativo en la vida de quienes tienen autismo. Entonces, al presentar esa realidad de Luis de manera sincera y accesible, pues nos da ese cortometraje, o más bien nos invita el cortometraje a reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre nuestras propias actitudes y comportamientos hacia lo que es el concepto de la neurodiversidad. Es un mundo que desafortunadamente quizás a menudo puede estar diseñado para la neurotipicidad, y esa neurodiversidad a veces queda con dificultades. Entonces, creo que ese cortometraje de Los zapatos de Luis pues nos reconforta o nos recuerda que es la necesidad de construir esos nuevos territorios más inclusivos, más comprensivos. Nos enseña que al ponernos en los zapatos del otro, por eso también es una analogía, podemos derribar esas múltiples barreras que hay en diversos ámbitos familiares, académicas, sociales, y la idea es fomentar una sociedad cada vez más inclusiva, sobre todo valorando la neurodiversidad. Hoy en día sí hay mucha más conciencia sobre lo que son las neurodivergencias, sobre lo que son las neurodiversidades, pero hoy en día falta muchísimo. Hemos alcanzado, sí, muchos logros, hemos tenido muchos logros, pero aún falta. Y quiero iniciar este módulo, y ese módulo es sumamente importante, esas teorías explicativas y la breve revisión histórica, porque resulta que a lo largo de la historia de la humanidad, eh, diferentes culturas o diferentes años en la historia de la humanidad o en la historia del autismo, se ha tergiversado el autismo por diferentes perspectivas, diferentes miradas. Entonces creo que esta frase es muy importante. A veces no se puede avanzar sin saber previamente el camino que hemos recorrido ni qué nos ha llevado hasta aquí. Por eso es importante conocer el pasado para entender también hacia dónde vamos. Quiero que con este tema tengamos en cuenta lo que hoy en día no se considera más como trastorno del espectro autista. Como les digo, a lo largo del mundo y a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos, se ha tergiversado significativamente lo que es el trastorno del espectro. Ah, miren la fecha. Solamente hace muy pocos años, obviamente es relativo, pero si lo habláramos, y es que el autismo se conoce desde 1911, pero solamente en 1980 se empieza a incluir en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Hoy en día estamos en la versión 5 TR, es este. Entonces, en el DSM-5 ha cambiado muchas perspectivas. Ya no se habla ni de Asperger, ya no se habla de autismo puro, ya no se habla de autismo atípico, ya no se habla allí incluido en el autismo síndrome de Rett, ya no se habla de trastorno desintegrativo infantil. Eso es muy importante tenerlo presente a partir de hoy, que ya no se habla de esos términos. Se habla de 3 niveles de apoyo: nivel 1, nivel 2, nivel 3. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Eh, Personas que de pronto fueron diagnosticados antes del 2013 posiblemente hayan tenido un diagnóstico, un ejemplo, síndrome de Asperger, pero hoy en día se habla de trastorno del espectro autista. La palabra espectro derriba barreras, la palabra espectro nos da una noción de continuidad del diagnóstico. Entonces, el autismo como tal fue reconocido en 1980, muy poco tiempo. Como les digo, actualmente tenemos una versión 2013, TR es la más nueva, donde esos criterios diagnósticos se han ampliado, se han incluido mucho más síntomas, síntomas de pronto que hace tiempo, de pronto muchas personas con trastorno del espectro nunca hubiesen podido incluirse ahí, porque de pronto eran síntomas muy leves o síntomas, entre comillas, de enmascaramiento social, como por ejemplo en esa parte del síndrome de Asperger, y la idea es mirar la historia. Y acá tenemos un título muy importante y es el siguiente:
La historia del autismo y la historia de la humanidad en esa percepción de lo que es el diagnóstico. Cómo es la historia del autismo, pero también cómo ha sido tergiversado en esa historia de la humanidad, cómo se ha tergiversado también esa percepción del trastorno del espectro. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, apenas en 1980 se incluyó, pero la historia del autismo en la humanidad es fundamental porque nos permite comprender cómo ha cambiado nuestra percepción, cómo ha cambiado ese diagnóstico, cómo ha cambiado las intervenciones. Ahora son más centradas en la parte humana, no solamente en el autismo como era antes. Y la evolución del diagnóstico ha sido significativa. Antes del siglo XX, el autismo no era reconocido ni siquiera como un diagnóstico específico. Es decir, antes del siglo XX era vinculado con trastornos psicóticos. Hoy en día sabemos que eso no es así. Y en esa década de 1940 vienen dos personas sumamente fundamentales para la historia de la humanidad y también para la historia del trastorno del espectro autista, que fue Leo Kanner y Hans Asperger. Creo que para muchos esos dos nombres resuenan de pronto en su memoria. Y es que ellos dos empiezan a describir, sobre todo Leo Kanner, empieza a describir por primera vez lo que hoy ya entendemos como trastorno del espectro autista. Y a lo largo de estas décadas que ha pasado de 1940 al día de hoy, hemos tenido afortunadamente mayor comprensión, mayor evolución. Dejó de ser visto como un trastorno mental grave, dejó de ser visto como un trastorno relacionado con la esquizofrenia y ahora se sabe que son diferencias en la percepción que tiene que ver con diferencias a nivel del funcionamiento cerebral. Y que también afortunadamente hemos tenido cambios o hemos tenido una nueva perspectiva social que les mencionaba hace un rato. Nos falta todavía, pero hemos tenido cambios en la percepción social. Históricamente, de pronto las personas con autismo fueron de pronto malinterpretadas, las personas con autismo fueron de pronto excluidas, pueden tener muchísimas habilidades, pero como se salían de pronto de la normotipicidad para aquella época antes del siglo XX, donde, pues, sin juzgar de pronto la época, pero claro, había menos conocimiento científico de lo que hoy se conoce, menos conocimiento del funcionamiento cerebral como hoy se conoce, entonces muchas personas con autismo fueron excluidas. De hecho, en algunas culturas y en algunas épocas se les empezó a considerar personas extrañas o que tenían ciertas afecciones o ciertos males de edades, ¿cierto? Eso depende mucho de la cultura. Pero sí, siempre, o antes de ese siglo XX, del siglo XX, eran consideradas como personas con conductas inusuales, no se reconocían, afortunadamente, como hoy se hace, esas diferencias a nivel neurológico que son subyacentes al trastorno del espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo, pero con el tiempo, movimientos de concientización, movimientos de activismo sobre esas neurodivergencias empezaron a cambiar nuestra percepción social sobre el autismo, nuestra percepción social sobre lo que es, por ejemplo, otros trastornos en general del neurodesarrollo y se promueve mucho más la inclusión, sobre todo la inclusión educativa. Ahora es ley que una persona con cualquier trastorno, cualquier diagnóstico, en este caso el neurodesarrollo, pueda estar vinculada con un tema de educación formal. Entonces, los derechos de las personas con autismo han crecido porque también ha crecido esa perspectiva de la humanidad, pero también no solamente esto, la historia de las personas con autismo es importante. Me voy a devolver acá para explicarles un poco, no solamente de la perspectiva histórica, que es fundamental, porque digamos que también esas reticencias o ese rechazo que tienen muchas personas hoy en día, incluso por una persona con autismo. De hecho, la semana pasada estuve con una mamá de un niño, no tenía autismo, pero llegó por sospecha de autismo, pero realmente era otro diagnóstico que más adelante les voy a explicar. Y ella decía, tengo mucho miedo de que mi hijo tenga trastorno del espectro autista. Le pregunté por qué, le indagué por qué, pero hoy en día todavía vemos muchos padres de familia, hoy en día todavía vemos muchas personas con
una perspectiva histórica del autismo que ya no es. Todavía hay mucho temor, todavía de hecho, muchas personas de pronto quieren dejar de ver el autismo o ven el autismo como una patología grave. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Y por qué se da? Hay muchos avances actuales en la investigación, pero también la historia sobre el autismo ha pasado por teorías infundadas, por ejemplo, con el tema de las vacunas. Ya les voy a mostrar, pues, en un tema más adelante, en otra clase, por qué las vacunas no tienen relación con el autismo. Esto es muy importante tenerlo presente, con bases neurocientíficas, es lo importante. Pero sí hubo una teoría que fue la teoría de las madres nevera. Si ustedes en algún punto también la escucharon. La teoría de las madres nevera fue una teoría que lo que hacía era culpar a las madres por el autismo de sus hijos. Hoy en día esa teoría está mandada a recoger, como se dice coloquialmente. ¿Por qué? Porque eh, no es una causa del comportamiento de la madre. Son factores genéticos, factores del desarrollo temprano, factores ambientales que influyen en esa genética. Es decir, el ambiente influye en la genética también en el ambiente es la epigenética. Entonces ahora tenemos más avances, mayor comprensión sobre las causas, sobre esa etiopatogenia del autismo y las características también del autismo. Entonces ha habido también un gran impacto funcional, un gran impacto cultural, educativo. Ya actualmente, como les mencionaba, no hay exclusión o no debería haber exclusión de las instituciones educativas. Ya ahora hay integración en las escuelas, hay integración en las comunidades. También ha habido un cambio importantísimo en esa política educativa, en ese enfoque terapéutico que ha mejorado considerablemente para mayores oportunidades y un reconocimiento de las neurodiversidades. Y ahora sí, creo que es importante de la historia del mundo a la historia de la humanidad, perdón, de la historia de la humanidad del mundo a la historia individual de cada persona con autismo. La historia individual de cada persona con autismo en el trastorno del espectro autista es importantísima. Es decir, la historia para un buen diagnóstico tiene un peso fundamental. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico de autismo, cuando vamos a conocer más del autismo, cómo ha sido ese desarrollo de la persona, nos va a permitir conocer si existen o no patrones desde la etapa temprana de la vida que son claves para el diagnóstico preciso. Entonces, hay varios aspectos en el desarrollo histórico propio de la persona que son esenciales. Primero, la idea es que se realice una detección temprana a través de esa historia del neurodesarrollo del niño, como los hitos del lenguaje, la interacción social, las conductas con estereotipias o las conductas rígidas. Los profesionales pueden detectar esos signos tempranos del autismo, esas diferencias con un desarrollo neurotípico para poder entonces diagnosticar correctamente y hacer una adecuada intervención. Y el contexto social y familiar es fundamental, es decir, la historia de las interacciones sociales, familiares, esos roles también familiares son cruciales para entender cómo el entorno familiar, cómo el entorno social va a influir en esa manifestación de los síntomas. Un ejemplo, algunos comportamientos, como por ejemplo estar vinculados en un entorno estresor, van a identificar o van a intensificar esas situaciones de estrés, esos cambios en el entorno familiar, que también es importante. Y la idea es también tener conocimiento de cómo es la historia familiar. Hay un patrón hereditario que se ha estado estudiando mucho más y no solamente en el autismo, también en otros trastornos del neurodesarrollo. De hecho, en el TDAH hay de un 76 a un 80% de probabilidad que si un adulto o un papá o mamá tiene diagnóstico de TDAH, alguno de sus hijos también pueda tener un 76 a un 80%. Estamos hablando de una alta carga genética. Y lo mismo en el autismo, que la investigación nos ha proporcionado muchas pistas sobre las múltiples predisposiciones genéticas, lo que es importante también para un buen diagnóstico. Entonces, miren la importancia de la humanidad, la importancia de la historia de cada persona. Y acá llegamos a una pregunta que de pronto muchos desconocen, pero que es importante también tener en cuenta y es la siguiente. ¿De dónde viene el término, entre comillas, autista o
de dónde viene el término autismo. Para ello nos tenemos que ir o nos tenemos que remontar hasta 1911, que viene una persona fundamental y es Eugene Bleuler. Eugene empieza entonces a estudiar cómo era el autismo. Para antes de 1911 no es que no existieran personas con autismo, claro que sí. Todas, en todos los momentos de la historia de la humanidad han existido personas con autismo, pero que eran vistas como personas extrañas, personas erráticas, personas con comportamientos inusuales. No había una conciencia como lo tenemos ahora, pero tenemos que autismo se deriva de una palabra griega, que es autos, que significa sí mismo o en sí mismo o ensimismado. Entonces proviene de este griego y fue utilizado por primera vez a principios de ese siglo XX para poder describir. Eugene Bleuler lo describe o lo usa para describir un fenómeno de desconexión del mundo exterior. De allí, quizás del mismo nombre, viene la, la el mito de muchas personas que es como no, las personas con autismo son desconectadas del mundo exterior. No, pero pues es el nombre que ya lo entendemos. Obviamente no lo relacionamos con una desconexión del mundo exterior. Entonces Eugene lo empieza a describir porque tenía pacientes. De hecho, Eugene Bleuler fue un psiquiatra que empieza a utilizar entonces este término porque tenía pacientes que él veía que estaban, entre comillas, encerrados en sí mismos. Entonces empieza a describir estos síntomas. Resulta que Eugene, igual miren la época, 1911, empieza quizás a cometer un grave error y el error es vincular el autismo, que es el término que él utiliza, con la esquizofrenia. Entonces, desde allí viene esa tergiversación de lo que es el término. Él decía que ese autismo, para 1911, recuerden, se refería a una tendencia a retirarse del contacto social, a vivir en un mundo interno, en un mundo de fantasías. Ya luego llega, afortunadamente, en la historia de la humanidad, esta persona, que fue Leo Kanner, que fue un médico austriaco. Afortunadamente, él es quien ya dice, no, es que, un momento, las personas con autismo no son personas fuera del mundo. Son personas que pueden tener ciertas particularidades de comportamiento, pueden tener dificultades para comunicarse, pueden tener repetición de conductas, pero no quiere decir que se relacione con la esquizofrenia. Entonces, gracias a Leo Kanner es que nosotros podemos saber que el autismo no se relaciona con la esquizofrenia, no se relaciona con esos trastornos psicóticos. Pero también viene, eso fue en 1943, entonces miren que tuvo que pasar muchísimos años, muchísimas décadas para poder saber qué es realmente el autismo. Y no solamente tenemos a Leo Kanner, también tenemos a Hans Asperger, que también empieza a describir un patrón muy similar como Leo Kanner en ese desarrollo del lenguaje. Con el tiempo el autismo se ha redefinido, ya ahora se sabe que es un trastorno del neurodesarrollo, hoy se habla de un espectro para abarcar un rango mucho más amplio de patrones y de presencias clínicas. Hay muchos casos históricos que hablan del trastorno del espectro autista. Acabamos de hablar de unos. Tenemos en 1747 un primer caso antes de Leo Kanner, porque el primer caso nos lo describe Leo Kanner, ya se los voy a mostrar, pero el primer caso documentado no se le dio el diagnóstico a Hopf-Blair, pero se sabe ya leyendo la historia que Hopf-Blair fue o posiblemente tuvo trastorno del espectro. Y es que nos tenemos que ir a 1747. Vamos a 1747, Hopf-Blair fue una persona que tuvo un matrimonio, se casó, pero resulta que uno de sus hermanos quiso anular el matrimonio porque lo describía como una persona errática, como una persona retraída, como una persona ensimismada, y empiezan a anular ese matrimonio, pero todo fue por una herencia. De hecho, les recomiendo muchísimo esta lectura. Es eh, una perspectiva que es importante tener en cuenta porque nos muestra cómo siempre ha habido, digamos, un rechazo por las personas que se salen de esos parámetros de normalidad. En 1798 tenemos a otro personaje. Creo que muchos lo han escuchado
y es este, El niño salvaje de Aveyron. Víctor, como lo bautizaron después llamémoslo así, rescatarlo o encontrarlo, a Víctor lo encontraron en una comunidad francesa llamada Aveyron, hace mucho tiempo, 1798. Entonces, lo adoptaron, lo refugiaron, le trataron de enseñar a hablar, le trataron de enseñar de pronto normas sociales, modales, pero resulta que El niño salvaje de Aveyron, que de hecho de él hay una película, se la recomiendo muchísimo, también la tienen acá en el material opcional, en el material de estudio, yo les dejo el enlace. La primera vez que yo me vi la película, me la vi en la plataforma de YouTube, pero ya no sé si por restricción de países o bueno, ya no la encuentro, pero igual la encontré en una plataforma, la descargué y se la subí al material opcional de estudio para que ustedes lo puedan ver, lo puedan revisar y también puedan debatir. Porque resulta que al niño salvaje de Aveyron, digamos que muchas personas lo han vinculado con el trastorno al espectro autista, otras personas dicen que no era una persona con autismo. Entonces, digamos que ahí está como la duda, pero igual se los muestro porque es importante saberlo para la historia. En 1877, creo que este nombre le suena bastante, Job Down, donde él utiliza el término retraso del desarrollo para describir una sintomatología muy similar a lo que hoy en día conocemos como trastorno del espectro autista. Ya en 1906, nos acercamos mucho más a 1911, tenemos un psiquiatra italiano que es Santé. Él también, igual recordemos la época, pues no hay por qué culpar a nadie de pronto por los nombres que quizás en un momento se les dio, pero Santé empieza a definir una condición llamada, entre comillas, demencia infantil. Mencionaba que entonces había una demencia que era precoz, que se daba en la infancia. Miren esta definición de Santé. Yo quiero que la analicemos muy bien para las personas que tienen un conocimiento de trastorno del espectro autista. Yo creo que esa definición incluso se les va a hacer muy similar a lo que hoy en día conocemos como autismo, solamente que, pues, la definición era completamente errónea. Él mencionaba distracción, capacidad perceptiva variable, imaginación desordenada, inconsistencia afectiva, una disyunción entre inteligencia y autocontrol, comprensión adecuada de las relaciones espaciales y temporales, posibilidad de cambiar, falta de coordinación, anormalidades de humor, actitudes, autocontrol y expresión, risa o carcajada explosiva, mutismo, tendencia a los monólogos, esto es muy característico, inestabilidad general, tics y muecas frecuentes, aversión a hacer cualquier forma de trabajo, uso inconsistente del lenguaje, los tics verbales y la repetición de palabras que hoy en día la conocemos como ecolalia. Algunas de esas características que nos describe Dante son en día de pronto características que incluso están dentro de esos criterios diagnósticos. Un ejemplo, la falta de coordinación no es un criterio diagnóstico, pero sí está vinculado con las características que vemos en el autismo, como por ejemplo una apraxia, que es muy característica de los trastornos del neurodesarrollo. A veces el autocontrol está bajo en las personas con autismo. Podemos ver entonces la parte del mutismo, que puede ser personas no verbales de autismo. Entonces son aspectos que debemos tener muy presentes. Yo quiero mostrarles, es un momento, pues es una pequeña parte de una película, que la película realmente se las recomiendo mucho para que la puedan leer, pues la puedan ver. Creo que está en la mayoría de las plataformas. Se llama Mary y Max. Vamos a ver un pequeño corto de esa película para que ustedes vean cómo una persona con autismo, en este caso van a hablar de la película de síndrome de Asperger, hoy en día, recuerden, no se llama así, estuvo recluida en una institución de salud mental que pues para la época era llamado o reconocido como manicomio. Hoy en día esa palabra tampoco se utiliza, se llama institución de salud mental u hospital de salud mental.
Pero lo que quiero ver es, lo que quiero que ustedes vean, lo que les quiero mostrar es cómo en aquella época una persona completamente funcional, en este caso era pues el trastorno, el síndrome de Asperger, donde si hoy en día lo comparáramos, el síndrome de Asperger tiene entonces un nivel de funcionamiento alto, entraría dentro de esos niveles de funcionamiento de autismo 1 o nivel 1, era incluso segregada de la sociedad. Recording in progress. Leo Kanner nos dijo la siguiente frase. Esto no lo digo en 1943, recuerden que en 1911 habían pasado muchos años, hasta 1943, dijo lo siguiente. Después de casi 30 años de historia, muchos y muy buenos esfuerzos, aún nadie ha tenido éxito en encontrar un encuadre terapéutico, droga, método o técnica que haya producido las mismas o similares mejorías y resultados duraderos para todos los niños sometidos a ello. ¿Qué es lo que explica todas estas diferencias? Y hoy en día todavía podemos concluir que no existe ni un solo encuadre terapéutico, sino que existen muchos y que la idea es tener esa mirada multidisciplinaria. No existe un medicamento, no existe método o técnica que pueda producir mejoría en todos. Por eso hablamos de neurovariabilidad en las personas con trastorno del espectro autista. Este no lo vamos a explicar, se los voy a dejar en el material de estudio para que lo tengan presente, lo que pasó en 1908 a 1943. Por acá también les dejo otras personas que han sido importantes en la historia del trastorno del espectro. Para centrarnos, bueno, acá tenemos a Eugene Bleuler, que ya lo habíamos visto, que tuvo entonces, digamos, una conexión del autismo vinculándolo con lo que era un síntoma esquizofrénico. Hoy en día sabemos que no es así. Y tenemos a esta persona sumamente importante, 1943. Leo Kanner fue un psiquiatra, fue austroestadounidense. Él empieza entonces a describir por primera vez en toda la vida, en todo el mundo, lo que es el autismo infantil como una entidad clínica que sea diferenciada. Entonces, en 1943 empieza a publicar, digamos que un punto de partida formal de lo que era el estudio moderno del autismo. Empezó entonces a publicar un artículo que se llamaban Alteraciones del contacto afectivo. Empieza entonces, de hecho, pues se considera el padre de la psiquiatría infantil moderna. Kanner empieza a observar varias características. Primero empieza a identificar cuáles son los síntomas nucleares del trastorno del espectro autista. Entonces lo llamó autismo infantil temprano, donde entonces había aislamiento social extremo desde el principio de la vida, donde los niños parecían estar, entre comillas, encerrados en sí mismos. Eh, Él mencionaba en su libro, pues en su artículo, que vivían en su propio mundo. Mencionaba también que había un deseo por esa invariabilidad, pues de rutinas rígidas, rutinas con estereotipos, pues también estereotipias, y que cualquier cambio, así fuera mínimo en el ambiente, les iba a generar cierto malestar a nivel emocional. Hoy en día no está tan alejado de lo que conocemos del autismo. Leo Kanner también mencionaba que podían haber dificultades o alteraciones en el lenguaje, entonces que algunos podían hablar poco, otros repetían palabras de pronto que otra persona dijo, lo que hoy conocemos como la parte colalia, o que tenían un lenguaje muy literal y habilidades cognitivas que eran muy desiguales. Hoy en día sabemos que hay dificultades cognitivas sumamente desiguales. Muchos muestran capacidades sobre el promedio, otros están en el promedio y muchos de pronto tienen pues una habilidad baja, eh, incluso más bajo que 70. Pero sí escribió que debía ser un autismo temprano. Hay que tener en cuenta que Kanner diferenció el autismo del retraso mental, o llamado discapacidad intelectual. No se llama retraso mental, pero se los cuento como aparece en la historia. También lo diferenció de lo que es la psicosis infantil, de lo que es la esquizofrenia, que eran diagnósticos muy comunes
en esa época y ha dejado también un legado significativo, bastante significativo. Entonces él empieza a trabajar o empieza a distinguir lo que era el autismo de otras condiciones psiquiátricas, abrió puertas como tal a lo que era el método científico del autismo. El primer caso bien documentado de autismo se remonta a 1943, cuando llega entonces de quien estamos hablando con este artículo, y acá empieza a detallar 11 niños. Pero de esos 11 niños, el primero y el más emblemático fue Donald Triplett. Él fue la primera persona oficialmente diagnosticada con trastorno del espectro autista. De hecho, pues él falleció en el 2023, murió a los 89 años. La primera persona diagnosticada con autismo, muy interesante la vida de Donald Triplett. Entonces tenía ciertas características que hoy en día, pues, sabemos que hacen relación o que hacen alusión al trastorno del espectro. Hans Asperger, otra persona fundamental. Con Hans tenemos entonces varias descripciones. Primero empezó a decir que las personas con autismo tenían dificultades en esa interacción social, establecer amistades les costaba, interpretar esas emociones ajenas, que podían tener un lenguaje muy idiosincrático, un lenguaje quizás muy peculiar, pero desarrollado. Entonces tenían es lo opuesto a lo que nos dijo Leo Kanner, que podían tener un vocabulario muy extenso o un vocabulario muy formal, pero sin captar el tono emocional o la conversación recíproca o el doble sentido. También empieza a describir esos intereses específicos que se enfocaban entonces en un solo tema, como trenes, como números, como matemáticas, historia, etcétera. Y él mencionaba que tenían habilidades cognitivas que eran altas. ¿Por qué les muestro o por qué les menciono esto? Porque aunque tiene el nombre de Hans Asperger, el término síndrome de Asperger que se utilizó hasta el 2013 no fue adoptado por él, fue descrito por él, pero fue adoptado en los años 80 por la investigadora británica Lorna Wink, que de hecho ella pues ha sido muy famosa, quien redescubrió el trabajo de Hans Asperger y lo empieza a popularizar. Entonces, desde 1994 hasta el 2013 fue un diagnóstico oficial en los manuales diagnósticos tanto de los CIE y los DSM, pero ya en el 2013, como les menciono, no se utiliza. Son algunas diferencias entre Leo Kanner y Hans Asperger: el lenguaje, la cognición. Miren que en Leo Kanner tenemos un lenguaje ausente muy limitado. En Hans Asperger el lenguaje estaba presente, aunque literal o formal. La cognición, a veces deteriorada, usualmente normal o superior, que debemos tener muy en cuenta. Ya en los años 70 y 80 hubo un cambio significativo, como les menciono, en ese DSM-5 y CIE-10, perdón, y CIE en general, en los años 80, donde les digo que ya se reconocía el diagnóstico, pero lo importante es esto, es que ya el foco de atención está en la conducta, pero también está en esa parte de los procesos psicológicos del trastorno del espectro autista. En esta década, en estas dos décadas, 1970-1980, empiezan a salir dos corrientes explicativas que son las que vamos a trabajar, o dos grupos, porque dentro de esas corrientes hay otras, pues hay ciertas teorías explicativas. Lo primero, la corriente sociocognitiva, y el segundo, la corriente neurocognitiva. Entonces, ya a finales de ese siglo XX, ya empiezan a, a volcarse las miradas a esos estudios epidemiológicos que ya permiten constatar esa gran variabilidad que tiene el autismo. Es una población muy neurovariable, eh, y ya se pasa entonces a ver el autismo no como una categoría diagnóstica independiente, sino como una categoría que es extensa, pero con límites poco claros. Entonces ya empiezan a ver el trastorno del espectro autista desde teorías explicativas que hoy en día se mantienen. Mañana entonces vamos a ver
la corriente sociocognitiva, que es la teoría de la mente, que tiene que ver muchísimo con lo que es la cognición social. La cognición social es fundamental, entonces vamos a ver mañana lo que es teoría de la mente, cognición social, muy interesante. Vamos a ver también esa parte neurobiológica de cómo funciona esa parte de teoría de la mente y cognición social, cuáles son esos resonadores, cómo son esas conexiones neuronales, esas redes neuronales en este ámbito. Vamos a ver una teoría que es la teoría neurocognitiva, teoría de la mente sociocognitiva, teoría de la disfunción ejecutiva eh, neurocognitiva, y vamos a mirar qué intenta explicar, qué parte del diagnóstico intenta explicar esa parte de las funciones ejecutivas. Vamos a ver cómo es el control inhibitorio y el control cognitivo en el trastorno del espectro autista. Otra corriente que es la teoría de la coherencia central debilitada, también vinculada con la corriente neurocognitiva que nos lo propone Yura Fritsch. Muy interesante, teoría de las neuronas espejo. Vamos a abrir entonces un espacio de preguntas hasta las 7:50 que entra nuestro coordinador para que podamos darle solución a algunos temas que de pronto el día de hoy les haya quedado, eh, digamos que no les haya quedado muy claro. Algo que les voy a mostrar antes es la información que igual ahora el coordinador también les va a compartir. Y es esta parte de por qué certificarse, que demuestra los conocimientos que ustedes realmente sí hicieron el diplomado, para ampliar esas oportunidades académicas, ampliar esas oportunidades laborales. Recuerden que son válidas internacionalmente. Adquirir el material de estudio para potenciar el aprendizaje, profundizar los contenidos, y es una guía realmente a largo plazo, créanme que sí. Y eso es importante. Nosotros a partir de mañana vamos a empezar a utilizar el material de estudio. Material de estudio que les mostré, que acá están entonces todos los casos clínicos. Mañana vamos a trabajar con varios casos clínicos. Acá están ejercicios de clase para que ustedes vean las características nucleares del trastorno del espectro, para que lo tengan presente y les voy a leer esa información. Entonces, es importante hacer uso adecuado del material. El link es único, es decir, a cada estudiante que tenga la certificación, se le da el link. Es intransferible, entonces cada link es único. En clase siempre lo vamos a utilizar, siempre vamos a estar utilizando el material de estudio para que lo tengan presente. Recuerden, todas las clases son gratis, pero ese material complementario es con la certificación, donde ustedes obviamente van a profundizar mucho más o van a tener mucho más claro pues la información que estamos trabajando, que estamos abordando. Entonces, tener en cuenta que si, por ejemplo, no tienen el material de estudio en el momento que lo estemos trabajando, supongamos que estamos trabajando eh, este caso clínico, un ejemplo, pues saber que tienen entonces un compromiso académico de volverlo a repasar para que lo tengan muy presente. Ahora sí, voy a abrir el chat para que de manera muy organizada podamos entonces darle solución a algunas preguntas que ustedes tengan. Recuerden que preguntas como, por ejemplo, cómo se evalúa, cuál es la edad de diagnóstico y otros temas que recuerden revisar este material o recuerden revisar como el pensum. Vamos a trabajar más adelante. La idea es que sea preguntas relacionadas con la temática que vimos el día de hoy. Bueno, por acá hay una pregunta.
El síndrome de Asperger y el autismo son diferentes entonces. El síndrome de Asperger y el autismo, pues o trastorno del espectro autista, no son cosas diferentes. Es decir, hoy en día no se consideran diagnósticos separados, se consideran diagnósticos agrupados en un mismo diagnóstico que es trastorno del espectro autista. ¿Cuál es la diferencia? Que en el DSM-4 y en el CIE-10 ya se hablaba o se hablaba en ese entonces, hoy en día estamos en el DSM-5, TR y CIE-11, ya no se habla de síndrome de Asperger. En el DSM-4 y CIE-10 era un diagnóstico independiente dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, entonces que se caracterizaba por dificultades en la interacción social, que se caracterizaba por intereses restringidos y conductas repetitivas, pero ahora en ese DSM-5, como les menciono a partir del 2013, ya Asperger ya no se usa como un diagnóstico oficial, ya se considera parte del trastorno del espectro autista. Entonces ese autismo abarca un continuo, o más bien un espectro con diferentes niveles de apoyo. Nivel uno, donde requiere apoyo, que antes se podía llamar Asperger, ya no. Nivel 2 y nivel 3 requieren un apoyo sustancial y nivel 3 muy sustancial. Entonces, hubo un cambio. No es que sean diferentes, es que se engloban dentro de un mismo diagnóstico que es trastorno del espectro autista. Entonces, la pregunta que nos hace eh, Nayeli de si son diferentes o no, no, no son diferentes. Hoy en día, a nivel diagnóstico, no son diferentes. Fueron diferentes antes, pero ya se engloban porque realmente hay límites poco claros. Sí, así ya te voy a compartir los horarios nuevamente para que los tengas entonces muy presente. Son estos. Evelyn, esa parte lo va a explicar nuestro coordinador. ¿Me podría decir si el autismo lo trabajan más los psicólogos o los psiquiatras? Neuropsicólogos, neuropediatras, psicólogos, psiquiatras. Exacto, Liz. Una vez que ya se obtiene la certificación, pues el material de estudio opcional, ya puedes ver todos los documentos que estén allí. Sí, sí, Yasmín. Ahí vamos a tener guías tanto para padres, como les mostré al principio, que son guías para padres. Les voy a volver a enseñar las guías de los padres, que de hecho es muy importante y son guías que aunque son para padres, por ejemplo, en el ámbito clínico nos van a ser muy funcionales, porque a veces la idea es también colocarle lecturas complementarias a los padres. Entonces, por acá tenemos algunos libros y guías generales. Miren, por ejemplo, este, Manual para Padres. Este es muy largo. Manual para padres, acá está pues como relacionado, entonces, por ejemplo, paternidad, calidad de vida, cómo aceptar. Tenemos un ebook, tenemos este aprendiendo sobre las emociones que ya les había mencionado, que son guías que de hecho son bastante útiles. No, retraso mental ya no se usa discapacidad intelectual y no es lo mismo que autismo, jamás los podemos confundir. Discapacidad intelectual es un trastorno que de hecho hace parte del grupo de trastornos del neurodesarrollo, pero no es lo mismo que autismo. Sí, Esther, el autismo no verbal puede cambiar a ser verbal
De hecho, hay historias de muchas personas que han sido personas con autismo no verbal. De hecho, te recomiendo leer a una persona que se llama Temple Grandin. Ella es una estadounidense que de hecho tuvo un diagnóstico de autismo muy pequeña, desde muy pequeña. Fue una persona no verbal, pero con intervenciones adecuadas, con un buen apoyo familiar, logró ser verbal y de hecho es una persona, pues hoy en día es una eminencia. De hecho, pues creó todo un sistema de mataderos, pues como para el ganado de Estados Unidos, Temple Grandin, muy interesante ella, y era una persona no verbal. No quiere decir entonces, ojo acá, recuerden que eso depende mucho de cada individualidad, de esas estimulaciones que tengan las personas, de cómo sea también esa integración de la familia en el apoyo para poder llegar a ser personas verbales. Bueno, André, hay un sistema que vamos a ver que es el sistema PEX, que hace parte del sistema SAAC o sistema SA, que es un sistema aumentativo alternativo de la comunicación, que de hecho es una guía bastante práctica. Marcelo, sí, pero no siempre un retraso en el lenguaje es indicativo de autismo, es importante tenerlo presente. Hay que evaluar muy bien para saber realmente a qué estamos apuntando. No, no, Sofía, las grabaciones se las comparten a ustedes vía chat, es decir, vía el chat de WhatsApp donde ustedes están, pero también yo se los comparto todos los días al inicio de la clase, las grabaciones que suban a YouTube, el enlace. Verónica, esa parte de la certificación, ya en unos momentos, en 2 minutos, entra nuestro coordinador para las personas que de pronto están preguntando sobre la certificación, sobre el material, para que lo tengan muy presente. No, Liz, se empieza a diagnosticar a partir, pues debería ser diagnosticado muy tempranamente. Algunas pruebas, por ejemplo, como el ADR, empiezan a partir de los 2 años, con una entrevista clínica diagnóstica semiestructurada, el A22 a partir de los 12 meses, pero debería ser antes de los 3 años para poder dar una buena intervención. Alejandra, eso también lo vamos a ver en la evaluación, no te preocupes por esa parte de cómo se cumplen esos criterios diagnósticos. Por acá la pregunta de Elena, creo que es la misma que acabé de responder. Exacto, Eugene. Eh, Se considera nivel 1 o de alto funcionamiento, nivel 1. Sí, Soledad, todas las clases quedan grabadas. Esa parte de si es hereditario, genético, es muy interesante y lo vamos a ver en esa parte del módulo, de hecho en este módulo, la etiología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, no sé si por acá eh, está nuestro coordinador para que él les explique esa parte del material de estudio, para que entonces podamos tener muy presente. No, no, Marcelo, no necesariamente porque no pronuncio bien, tiene autismo. Habría que mirar cómo es toda la historia. Recuerda que la historia es muy importante tenerla presente. También hay otros trastornos del neurodesarrollo, pero estás muy pendiente en todas las clases porque ahí vamos a ver esas alertas que podemos presentar en el trastorno del espectro autista. Pero no necesariamente, si no pronuncia bien, es indicativo de autismo, no. Ecolalia es una repetición de palabras o frases. Entonces, por ejemplo, si tenemos una mamá que le pregunta al niño, ¿qué quieres tomar? ¿Jugo o agua? El niño puede decir jugo o agua, o puede repetir toda la frase. Sí, la terapia ABA es maravillosa, maravillosa.
Si se sabe aplicar muy bien, es muy buena la terapia ABA. Sí, Isaura, o sea, hay personas que, por ejemplo, han tenido un diagnóstico tardío, que se considera un diagnóstico tardío cuando ya está en la adultez, pero eso quiere decir entonces que todas las intervenciones, si son adecuadas, van a tener éxito. No importa si tenga 11 años, si tenga 30 años, si tenga 40, incluso vamos a conocer en el diplomado una historia de una persona de 70 años que fue diagnosticada con autismo. Y eso es lo bonito de las terapias, cuando son bien aplicadas. Pero sí hay que hablar que si se diagnostican esas primeras fases del neurodesarrollo, pues como el cerebro está mejor preparado, con esa parte de la neuroplasticidad, durante toda la vida hay neuroplasticidad, pero sí dentro de esas primeras décadas de la vida va a tener mejores resultados. No quiere decir entonces que personas grandes no, pero sí los van a tener. No, no, Yasmín, no son necesarias, no es necesario. Con autismo no, una tomografía axial computarizada no. Bueno, esperemos a nuestro coordinador. No, de hecho el autismo se está empezando a diagnosticar muy tempranamente, 12 meses, con A22, antes de los 3 meses es lo ideal, 3 años, perdón, es lo ideal. Sí, de hecho, les voy a mostrar, bueno, ahí también el material, hay un libro muy interesante para el aula. Esperemos a nuestro coordinador. No, por acá Ross nos pregunta esto. La ecolalia es un síntoma solo del espectro autista, no, no es exclusivamente del TEA. Sí es muy común en el autismo, pero también puede aparecer en otros trastornos del neurodesarrollo, trastornos del lenguaje o trastornos incluso neurológicos, que también era una pregunta que me hacían ahora, ¿qué es la ecolalia? ¿Es una repetición involuntaria o una repetición que es automática de palabras, de frases que otra persona ya ha dicho? Entonces, por ejemplo, no es único y exclusivo del autismo. Entonces, trastornos del lenguaje, como trastornos severos del lenguaje, una fase infantil, de hecho, que es muy asociada con una encefalopatía epiléptica, mm, trastornos del desarrollo intelectual, en la discapacidad cognitiva también lo vemos, en esa discapacidad intelectual, en la Tourette, también en el síndrome de la Tourette. Entonces no es único y exclusivamente del autismo, no. Pero sí es muy característico en el trastorno del espectro, bastante, bastante característico. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro coordinador. Él les va a explicar todo lo relacionado con lo que les ya he mostrado con los libros, con las certificaciones, con el material de estudio que es fundamental y que a lo largo del curso lo vamos a utilizar para que lo tengan. Mm, y eh, todo lo relacionado pues como con el costo, con las certificaciones y donde les van a compartir a ustedes pues como tal las clases. Un gusto haber estado con ustedes, un gusto haberles impartido esta clase. Recuerden que mañana entonces nos volvemos a ver y le doy la entrada entonces a nuestro coordinador. Hola Cordy, ¿cómo está? Hola, profe. Muy bien, ¿y usted cómo le fue? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bien. Listo, profe. Entonces, si quieres ya, yo me quedo con ellos y usted va y descansa. ¿Listo? Muchísimas gracias, que estén todos muy bien
y nos veremos nuevamente mañana. Chao. Listo, profe. Feliz noche. Feliz noche, chao. Estimados, ¿cómo están? A ver, cuéntenme, ¿me pueden ver y me escuchan ahí bien? ¿Sí? Espérenme yo. Sí, el chat está habilitado. A ver, yo leo por acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bueno, ¿cómo les pareció esta clase corta? Recuerden que hoy la clase es más corta, pero desde mañana ya vienen todas las clases completas, ¿va? ¿Cómo se sintieron en la clase? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Les gustó? Ok. Bueno, estimados, entonces vamos a empezar ya. Ahí me ven bien, ¿sí? Listo. Bueno, entonces ya voy a empezar a compartir para empezar, ¿va? Bueno, confírmenme. ¿Pueden ver allí la pantalla ya compartida? Regalen a eso ahí. Ya la pongo grande, sí. Simplemente es para ver si se ve la pantalla. ¿Sí la pueden ver? Listo. Bueno, estimados, bueno, les doy una cordial bienvenida. Estimados, vean, durante mi intervención yo voy a cerrar el chat, ¿va? Y finalizando la intervención, lo voy a abrir para ver si tienen dudas, aunque no creo que queden con dudas. De todas maneras, yo les voy a compartir el contacto de la coordinadora Paula Contreras. Y si a ustedes les quedan algunas dudas de lo que yo explique acá, ella se las va a solucionar y les puede ayudar mucho. Ella se llama Paula Contreras, va, estimados, listo. Pero entonces, préstenme muchísima atención a todo lo que yo les voy a mostrar y todo lo que les voy a explicar para que ya ustedes queden tranquilos y puedan cursar la formación sin presiones y lo puedan cursar sin ninguna duda, listo, ¿va? Entonces, procedo a cerrar el chat para poder empezar, listo. Listo, estimado. Entonces, vean, recuerden que al final yo abro de nuevo el chat para ver si tienen dudas, pero no creo, porque yo trato de ser muy claro en todas las explicaciones que les doy acá. ¿Listo? Entonces, regálenme un momentico, comparto acá algo en el chat y empezamos de una vez. ¿Listo? Bueno, estimados, lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de las generalidades de la institución para que ustedes conozcan a la empresa que está detrás de todas estas formaciones. Y luego nos vamos a la parte de los certificados. ¿Listo? Entonces vean. Me presento. Mi nombre es Iván Javid. Yo soy uno de los socios y directivos de la institución. Soy la persona que los ha estado convocando desde redes sociales para que se vinculen a esta formación, ¿sí? Y en compañía de la coordinadora Paula Contreras, soy la persona, bueno, somos las dos personas que les hemos estado enviando toda la información por los grupos de WhatsApp en los que ustedes se encuentran, ¿sí? Entonces, les doy la bienvenida a todos nuevamente. Para nosotros es muy grato que, bueno, hay más de 500 personas conectadas acá en sala, que les llame la atención todas estas formaciones porque digamos que la gente suele pensar que porque algo es gratuito, de pronto no tiene una buena calidad, ¿sí? Pero ese no es el caso acá. La Corporación SIL es una empresa privada del sector colombiano que ya lleva 25 años en el mercado, ¿sí? Y digamos que somos una empresa que siempre se caracteriza por dar unas formaciones que aunque son de corta duración, son de muy alta calidad, ¿listo? Y ustedes se van a dar cuenta de eso en esta formación con la docente Ana María, ¿listo, estimados? Entonces, en eso va la primera parte. Nosotros somos una empresa que se dedica a la educación de corta duración o educación para el ingreso laboral o educación continua, ¿sí? Estamos hablando de cursos, diplomados, simposios, congresos, talleres, ¿sí? Todo lo que es corta duración, ¿va? Somos una empresa, como les mencionaba ahorita, que ya tiene 25 años en el mercado. Digamos que empezamos acá en Colombia, somos una empresa de Colombia, pero ya digamos que la virtualidad o esta herramienta tan grande que es el Internet nos ha permitido impactar miles de países, miles de territorios, miles de pueblos, mejor dicho, estamos hablando de miles de territorios en todo el mundo, ¿sí? Los ciento y pico de países en todo el mundo. Bueno, lo importante es que
las formaciones con nosotros las pueden hacer cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Es decir, simplemente hay que cumplir tres requisitos para formarse con nosotros y son muy sencillos. Bueno, el primero es que se entienda el idioma español, ¿sí? Entonces, cualquier persona desde cualquier país del mundo puede conectarse a Internet con el enlace de Zoom y se puede capacitar con nosotros, ¿sí? El segundo requisito es que tenga Internet, ¿sí? Y el tercer requisito es que quiera aprender, ¿ya? Digamos que, aunque estas formaciones, digamos, lo fuerte de nosotros, nosotros capacitamos, digamos, en todas las áreas del saber, ¿sí? Pero ofrecemos muchas formaciones en la parte educativa y también en la parte de psicología, ¿sí? En el área de la salud. Entonces, cualquier persona se puede formar con nosotros independientemente que no se dedique a esa rama, ¿cierto? Una persona que apenas vaya a estudiar en una universidad o en cualquier institución de educación, una persona que trabaje en esa línea, ¿sí? O en cualquiera de las líneas de educación, salud, psicología, toda esa parte, o simplemente si la persona quiere aprender, ¿sí? Es bienvenida acá para capacitarse con nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar, estimados. A día de hoy, la empresa tiene una comunidad de aproximadamente 4 millones de personas. ¿Qué quiere decir eso? Hemos capacitado cerca de 4 millones de personas, pero hemos certificado un poco más de 3 millones, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la característica que tiene la comunidad, o bueno, ese es el impacto que hemos generado durante todos estos 25 años de servicio educativo que hemos prestado, ¿sí? Estimados, ¿qué les compartí en el chat de Zoom? Les compartí primero toda la parte legal de nosotros. Nosotros acá en Colombia estamos amparados por un decreto a nivel nacional, ¿sí? Ese decreto es el decreto 1075 y digamos que ese decreto lo emitió el Ministerio de Educación aquí en Colombia, dictando todas las condiciones educativas aquí en nuestro país, ¿sí? Y en ese decreto hay un artículo que es el 2.6.6.8, que es el que define lo que es la educación de corta duración, que de hecho ese artículo aparece en los certificados de nosotros, que ahorita yo les voy a mostrar una fotografía y lo van a ver allí. Listo. Em, ¿Qué es lo otro que les compartí, estimados? Les compartí nuestro número de identificación tributario, ¿sí? Que es 830-086-471. Ese es nuestro NIT, ¿sí? Y la página web del Gobierno de Colombia o la página web del RUES, que es el Registro Único Empresarial de Colombia, ¿sí? Para que ustedes con ese número puedan verificar que nosotros somos una empresa real, ¿sí? Que somos una empresa que existe aquí en nuestro país y que no somos una empresa falsa o que somos algo, sí, por ahí, un engaño, por decirlo así. Somos una empresa completamente legal que existe hace 25 años. Listo, estimado. Entonces, toda esta información se las estamos dando para que ustedes tengan esa confianza de capacitarse con nosotros. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá, estimados. Durante todos estos 25 años de servicio educativo, la corporación se ha dedicado también a crear ciertas alianzas estratégicas, ¿sí? Entonces, primero tenemos dos convenios con dos certificadoras a nivel internacional. Uno, A+ Certification, que son de España, y otra Certiproof. Tenemos una afiliación con el ICMF, que es el International Coaching and Mentoring Federation. Ellos son una institución de Estados Unidos dedicada a toda esa parte de coaching, ¿sí? Tenemos una afiliación con FENALCO Antioquia, que es la Federación Nacional de Comerciantes aquí en Colombia. Y por último, tenemos tres convenios con tres instituciones de educación superior. Primero, la FED, que es la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, ¿sí? Aquí en Colombia. Otro con la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas del Perú. Y otro con la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela.